11 años, un equipo de científicos Industria Argentina navegó a bordo del rompehielos argentino Almirante Irízar. Cada temporada, científicos de diferentes disciplinas se postulaban para hacer trabajo de campo en la Antártida. El Irízar funcionaba como una verdadera plataforma científica flotante para estudiar el Océano Atlántico Sur. En este proyecto se miden una serie de variables del océano austral y básicamente la estrella o el objetivo principal de este proyecto es el flujo de dióxido de carbono entre el mar y la atmósfera. Trabajar con pingüinos, digamos, es algo especial, ya que dentro del ecosistema antártico ellos cumplen un rol muy importante dentro de las cadenas alimentarias, ya que se alimentan de krill y de peces, que son el alimento también del resto de los mamíferos marinos y de la mayoría de las otras aves antárticas. En abril de 2007, un incendio fuera de control dejó inutilizado al famoso rompehielos argentino después de casi 3 décadas de actividad. Esos días fueron unos días medio complicados y dolorosos porque uno vivió y estuvo ahí mucho tiempo y fue mi casa durante un mes, los últimos 5 años del Irízar, ¿no? Las causas por las cuales se produce el incendio son motivo de peritaje y demás, pero una vez que el incendio se propagó, fue una destrucción total. Toda la carga científica que había levantado de ese año se perdió. Tanto la carga de muestras como los equipamientos científicos. Hay muchos proyectos que al día de hoy todavía no recuperaron los equipos que se quemaron. Entonces la pérdida fue grande, fue bastante grande. Así que fue un año de campaña casi perdido, salvo los que pudimos traer las muestras vía aérea. O sea, por otros medios, pero todo lo que venía por Irízar se perdió, absolutamente todo. Bueno, en este momento nos encontramos dentro del Irízar, en el corazón del siniestro. Esto que ustedes ven acá es lo que era la sala de máquinas del buque. Estaban las bodegas, ¿no? La parte inferior de esto es la sala de máquinas. Para tener una idea, la eslora del buque del 84 hacia popa es casi el 40 y pico por ciento, 42, 45% del buque. Sumando que es la sala de máquinas lo que directamente se desintegra, estamos en el orden de casi un 70% del buque fuera de servicio. Lo único que ven ustedes acá es la parte de la habitabilidad, el hotel o superestructura, como le quieran llamar. Esa sí no sufrió ninguna avería. Por lo tanto, es lo único que se salvó del incendio. El resto, todo se destruyó. Para decidir qué hacer con el Irízar, el Ministerio de Defensa creó una comisión formada por especialistas de la Armada Argentina, la Universidad de Buenos Aires y el astillero Tandanor. Durante 2 años se evaluaron 4 caminos alternativos de acción. La primera alternativa evaluada fue volver el buque a su estado original, es decir, simplemente repararlo. Segunda alternativa fue repararlo y modernizarlo. Tercera opción, comprar uno nuevo. Cuarta opción era comprar uno usado y ayornarlo, digamos, al buque usado. De ese trabajo actuarial salió como la opción, la alternativa más conveniente, la de reconstruirlo al rompehielos Almirante Irízar modernizándolo. La siguiente decisión fue hacer todo el trabajo en Tandanor. Este astillero de reparaciones con más de 130 años de actividad fue el más importante del Cono Sur. Este fue todo un debate, no era sencillo. La industria naval en ese momento venía de una situación muy compleja. No olvidemos que prácticamente estuvo en vías de extinción la industria naval en la República Argentina en la década del 90. Jamás se había hecho una obra de esta envergadura, pero sí sabíamos que estaban muchas de las capacidades, digamos, que necesitaba el buque, empezando por las más básicas, más elementales, como era todo lo que era el trabajo de acero, ¿sí?
que Tandanor tiene una larga experiencia, una larga trayectoria en ese tipo de tareas. Lo que hicimos fue que Tandanor sea también una suerte de integrador, ¿no?, de pequeñas empresas argentinas, de organismos nacionales, del INVAP, del CITEDEF, digamos, a efectos de poder articular y juntar todas esas capacidades, ¿sí?, que podían estar, digamos, dispersas en los distintos organismos e integrarlas para hacer posible llegar a lo que llegamos hoy, que es a tener este barco, ¿no?, reconstruido totalmente y modernizado. Las primeras tareas fue limpiar y desguazar, sacar toda la parte de acero y todo lo que no es componente de acero, todo lo que eran revestimientos, pisos, contrapisos. Sacamos aproximadamente 200 camiones de carga, son 850 toneladas de lo que era acero. Los equipos, obviamente, los motores viejos, eso serían 500 toneladas, totalizando más o menos 1.800 toneladas de cosas, de chatarra, escombros y cosas que sacamos del barco. Lo que nos dio mayores dificultades fue haber podido desarrollar la cantidad de tuberías y cableados y conexiones que tiene este barco. Podemos ver, para cada sector del barco se ha modelado en 3D y se ha generado lo que se denomina una maqueta electrónica de cada uno de los equipos del barco. Lo que tiene este software es un programa que se llama postprocesador, que lo que hace es generar un archivo. Ese archivo lo lee la dobladora de tubos y lo que permite es colocar un tubo recto, cortado recto, y conformarlo según el archivo. Hoy el rompehielos emblemático vuelve fortalecido, con equipamiento de última tecnología, 10 veces más espacio para los científicos y listo para profundizar la presencia argentina en la Antártida. No te vayas. En el próximo bloque, Adrián entrevista a Mariano Memoli, director nacional del Antártico. Científicos de Industria Argentina vamos a hacer algo atípico. En general, cuando vamos a algún lugar, lo hacemos porque hay algo que tiene que ver con la ciencia, pero en este caso, además de la ciencia, tiene un condimento muy particular. Vamos a hablar con el doctor Mariano Memoli. Mariano es tengo que leer esto, director nacional del Antártico. Y le quiero preguntar además lo que quiere decir eso, ser director nacional del Antártico. Pero ustedes van a ver que se va a involucrar dentro de un instante nada más una obra maravillosa, que es un rompehielos, nada menos que el Irizar. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es, ¿por qué se llama un barco un rompehielos? Porque tiene capacidad justamente de penetrar en el hielo marino o atacar determinado tipo de hielo. En la Antártida el hielo es diferente al del Ártico. Ajá. Porque tiene un espesor más grande, es más duro, tiene otras características, el hielo de barrera. Ajá. Entonces, en este caso, este rompehielos tiene la capacidad de romper hasta 2 metros de hielo, de espesor de hielo. 2 metros de espesor. 2 metros de espesor de hielo. Eso. Sí, sí, sí. ¿Y aquí tiene que venir a una velocidad, tiene que venir lanzado? No tiene que venir lanzado porque tiene un movimiento de arriba hacia abajo. Ajá. Que lo va quebrando, retrocede, vuelve, ataca y de esa forma va rompiendo el hielo. Ahora, para empezar por el principio, yo dije que usted era director nacional del Antártico. Sí. Suena raro eso. ¿Qué suena quiere decir? Muy raro eso. ¿No? Porque suena que usted es el director nacional de un mar o de algún lugar parecido a eso. ¿Qué es algún lugar parecido a eso porque es el continente blanco. Lo que tengo a mi cargo es la política nacional antártica, que incluye el Instituto Antártico Argentino, que depende de mí, que es el brazo científico de la Antártida, la política ambiental y la organización de las campañas antárticas. ¿Usted está allí desde el año 2003? Desde el año 2003 como director nacional. Ajá. Yo empecé en el año 89, que fui jefe de una base científica, la base Carlini, antes la base
la base Giovanni, y eso fue lo que me cambió la vida. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminó yendo ahí? Es una cosa rarísima. Es una cosa rara, pero por el diario. ¿Por el diario? Había un aviso en el diario que pedía médicos para ir a la Antártida. Yo había hecho residencia en cirugía general y en inmunohematología. Ajá. Y lo que quería trabajar era con la radiación ultravioleta y cómo tenía relación con el sistema inmune en el hombre, cómo repercutía en la piel, en la vista. También estudiar cierto tipo de algas para detectar subgrupos sanguíneos. Yo fui por un año. Ajá. Recuerdo que bajó el general Leal y me preguntó por si quería quedarme un año más porque no tenía relevo. Ajá. Era una época de economía dura y lo hablé con quien hoy es mi esposa, era mi novia en ese momento. Ajá. Y me dijo que no tenía problema en esperarme, así que... ¿Y le esperó un año? 2. 2. Hoy estamos casados, tenemos 2 hijos ya de grandes. ¿El Irizar desde cuándo existe? En tanto que tal, antes del incendio. O sea, Argentina tiene un rompehielos desde 1954. Bien. Fue el primer país en el mundo que tuvo un rompehielos destinado para la Antártida, exclusivamente para hacer campañas. Era el rompehielos General San Martín. En el año 78 ingresa el Irizar como un buque logístico con pequeña capacidad de ciencia. Después del incendio, tuvimos un grupo, en ese momento el Ministerio de Defensa estaba a cargo de la doctora Nilda Garré, y había que tomar la decisión si comprar uno nuevo o hacer este. Y se tomó la decisión de recuperar la capacidad tecnológica de Argentina a través de los astilleros Sinar, el ex Tandanor, y tenemos esta maravilla que tenemos hoy, que es una plataforma de investigación científica como muy pocos países en el mundo la tienen. ¿Todavía no está en condiciones de navegar? Faltan algunos ajustes, ya se está probando la máquina, pero estuve visitando los laboratorios y a uno lo emociona. Uno lo emociona ver, antes había un poco menos de 40 metros cuadrados y hoy tenemos más de 400 metros cuadrados de laboratorio. O sea que no es el Irizar que había antes. No. Esto se llama Irizar, es un rompehielo, pero comparado a esto tendría que ser Irizar 2.0. El buque emblema de la investigación científica en la Antártida comenzó desde 2009 un complejo proceso de recuperación y modernización. En cuanto a tecnología, el barco sufre un avance notorio. El barco renueva todos sus equipos, son todos equipos de última generación. Hola, ¿arrancó el sistema número 2? Sí, ahí alimentaste lo que es la bomba de timón. Pero fíjate si las térmicas para la tensión de 380 está alimentado. Las 2 térmicas. Estamos mirando lo que es el puente de navegación, estamos mirando lo que es el IBS. El IBS es un sistema integrado de navegación donde están todos los sensores del barco. Ya dejaron de ser sistemas aislados en un barco, sino está todo intercomunicado y cada consola en el IBS puede ver los sensores del buque, antenas de radar, ecosonda, corredera, todo integrado en una misma consola. Antes los sistemas eran analógicos, donde un radar era un radar y estaba conectado solamente a la antena. Ahora la antena está conectada a una red y todos los sensores están conectados a la red y son todos sistemas digitales. Y todos se comunican entre todos, todos se comparten la información y desde un display pueden tener la información de cualquier sensor que esté conectado a la red. El barco está yendo a lo que es el avión. Todo tiene que ser redundante por si un sistema primario falla. Entonces hay diferentes consolas que hacen prácticamente lo mismo en caso de que una esté fallando. Ahora hay 5 porque la reglamentación pide que haya como mínimo 4, pero acá fuimos un nivel más de seguridad y pusimos 5 consolas por seguridad, por el área extrema donde navega el rompehielo, que es la Antártida. El buque va a la Antártida, al peor desierto, el lugar más frío del planeta, con lo cual, bueno, lleva aislaciones de todo tipo, protecciones mecánicas contra incendio,
protecciones estructurales, lleva aislaciones térmicas y aislaciones sonoras. Este material es lana de roca, mineral. En este caso está revestida con un film de aluminio. Se trata de una aislación térmica. Tienen diferentes densidades y espesores y están revestidos en distintos lugares de todo el buque. Originalmente el buque estaba aislado, pero como reconstruimos el 80% del acero del buque, se reconstruyó absolutamente casi toda la habitabilidad, entonces tuvimos que reponer todo este tipo de aislaciones. Vamos para la cubierta 4. Acá estamos en el cuarto del comandante. Como lo ven, ya está listo, ya está terminado. Ya en esta cubierta que es la 04, que es la cubierta del capitán, está todo listo, todo armado, con todos los techos colocados. Esto que ustedes ven acá todos son los mamparos que los hemos fabricado acá, que están compuestos por aislación, chapa galvanizada de 1,2 milímetros y posterior un recubrimiento de papel que cumplimenta todas las normativas. Y las comodidades que tiene el científico, el comandante científico, realmente son similares a la del comandante del barco. Acá estamos en el cuarto de observación científica, estamos en la cubierta 05 del rompehielos, inmediatamente debajo del puente de navegación. Esto que ustedes ven acá es un lugar que se hizo nuevo para que los científicos tengan mejores comodidades para apreciar todo el panorama. No te vayas, porque en el próximo bloque continúa la entrevista a Mariano Memoli. Ahora, Mariano, cuando usted hablaba de políticas de Estado, antes de meternos específicamente en las cuestiones de las distintas disciplinas, alguien tiene que tomar determinaciones. Me imagino que no recae en una sola persona. Por más brillante que sea, no puede ser que usted se levante a la mañana y diga, a ver qué política hago hoy con el IRISA, vamos a investigar lo que se le ocurra a usted. Evidentemente tiene que haber un grupo de personas, estamos pensando el país que queremos. Lo que pasa es que, claro, para eso están las instituciones científicas. Bien. A nosotros nos ha sido de muchísima ayuda la creación del Ministerio de Ciencia y Técnica. Claro. Entonces, nosotros ahí, ¿qué hacemos? Vamos y le pedimos, cuando se presentan los PICTO o los PICT, que son los proyectos de investigación científico-técnicos orientados o no, pedimos que haya para la Antártida con jurados externos. Ajá. Entonces decimos, las áreas de vacancia nos interesa estudiar el mar. Bien. Queremos considerar el mar como territorio, que es algo que le faltaba a la Argentina, que es el proyecto Pampa Azul. Claro. Tener una idea más global acabada. Y claro. Englobadora, ¿no? Y englobadora, y tener una plataforma que nos permita ir a la Antártida, tanto en los meses de verano austral como de invierno, sobre todo en el invierno. No hay países en el mundo que lo hagan. La Argentina es el país en el mundo que tiene más bases. Tenemos 13 bases, sí. Científicas. Sí. Digamos, estables, porque hay algunas temporales también. Son 6 permanentes y 7 temporales que tienen que ver con los proyectos que se hacen. ¿Me cuenta alguna de las preguntas que andan dando vuelta y que están tratando de contestar? Mire qué pregunta. Tratando de contestar, bueno, todo lo traza el cambio climático global. A ver. O sea, hoy las preguntas es cómo va a impactar el cambio climático a nivel de Antártida por la importancia que tiene. El mes de octubre del 2015 fue uno de los más fríos de la historia, pero por el fenómeno del Niño también hubo récord de hielo marino en el continente antártico, y eso enfría las corrientes. Y todos los fenómenos meteorológicos vinculados al enfriamiento de las corrientes tienen que ver también con la regulación de la temperatura de la Tierra. Bien. Pero esto, política de Estado, el famoso Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno, fue el ideólogo y dijo, nosotros en el año 1904 necesitamos tener una base científica en la Antártida, y se funda la base Orcadas para estudiar los fenómenos meteorológicos y cómo influyen en la Patagonia y en la Pampa. Primer país en el mundo que tiene una base. Ahora, esa es la política argentina, la ciencia. Esa es la soberanía también, ¿no? Esa es la soberanía.
¿Por qué? Porque también después cuando dicen que la victoria no da derechos y se habla de la política de la ocupación civil como base de la ocupación soberana de un territorio, por el otro lado tenemos la política colonialista de otras potencias que ocupan militarmente y por la fuerza. Argentina no. Argentina siempre fue por la ciencia. Ahora, Mariano, ¿qué cosas, por ejemplo, si el IRISAR está o el IRISAR no está, evidentemente tiene que ser un cambio en la ecuación? Hay cosas que se pueden hacer porque el IRISAR existe, y si no existiera, o no se podría o habría que contratarlo y pagárselo a otro. En estos momentos estamos esperando la finalización del IRISAR para hacer una convocatoria a proyectos para estudios oceanográficos de ecosistemas marinos, considerando al ecosistema marino como todo, porque la Antártida es un continente anfibio. La vida depende del mar. Pingüinos, focas, aves, todo depende del mar. Y entonces estamos esperando esos proyectos. ¿Para qué? Para medir monitoreo físico-química oceanográfica, contaminación que viene de otros lugares del norte hacia los mares antárticos, para poder ver ictiología, para poder estudiar los fondos marinos, acidificación de los océanos, el inicio de la cadena alimentaria para conocer todas las cadenas tróficas de los océanos. ¿Aparición de nuevas especies? También, eso se estudia con redes de arrastre. Porque eso me imagino que teniendo la alternativa de entrar en lugares que de otra manera no se podría, uno exploraría y a lo mejor, no digo que se descubran, pero es lo que yo trataría de hacer desde mi lugar del ego, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pero también existe un proyecto de investigación científica en conjunto. Bien. El Instituto Antártico hace grandes cosas, pero solo tampoco puede. Entonces trabajamos con el Instituto Nacional de Investigaciones Pesqueras, el INIDEP. Bien. Trabajamos con el CONICET, trabajamos con las distintas universidades del país para tener científicos en un gran número. Esto es a nivel de ciencia... Es una base flotante casi englobadora de todo lo que se puede hacer con agua. Sí, pero por supuesto, avistaje de aves. O sea, tenemos ornitólogos que hace 30 años que están trabajando en las especies marinas. El cambio climático global podría ser que disminuya el krill para las aves porque bajan en la profundidad o hay una pesca excesiva de krill. Diga lo que es el krill. El krill es un pequeño langostino, para graficarlo. Sí, está muy bien. Que ¿Es el alimento? Es el alimento de las cadenas tróficas para los predadores topes, ballenas, peces mayores, que esto también empieza por el plancton, que son las pequeñas células, las pequeñas algas que están en el mar, donde se produce fotosíntesis, de la cual se alimenta el krill. Eso también lo estudiamos. ¿Y qué tipo de modelado se hace? Porque estoy seguro que tiene que haber matemáticos y gente que esté trabajando en eso también. Eso es lo que más nos cuesta. Ajá. O sea, la modelización oceanográfica es algo que cuesta a nivel internacional. Nos reunimos cada 2 años en el SCAR, que es el Comité para la Investigación Científica Antártica, el Scientific Committee on Antarctic Research sería en inglés, y ahí se hablan de modelajes, de distintos tipos de trabajo. Pero lo que más cuesta es tener estas plataformas para hacer investigación de terreno. Uno puede sacar fotos desde un satélite, sí, claro, pero si no lo valida desde el territorio, desde el terreno, eso se pierde. Mariano, ¿qué es lo que no le pregunté? ¿Qué cosa le hubiera... Cuando termine la nota dentro de un rato voy a decir, uy, no le dije esto, qué broma. ¿Qué cosa le hubiera gustado hablar y no le pregunté? Así, central. ¿Qué me olvide? ¿Qué va pasando? ¿Qué significa la ciencia para los países en la Antártida? Dele. ¿Por qué los países hacen investigación científica en la Antártida? En primer lugar, porque para eso ya está el Tratado Antártico, preámbulo, artículo 1, 2 y 3, continente dedicado a la paz, a la investigación científica, cooperación internacional y desmilitarizado. Pero también la ciencia es una de las patas de la soberanía que tienen los países en la Antártida. ¿Qué significa la soberanía científica? Esto que en algunos gobiernos en Argentina se olvidaron. ¿Por qué lo pensó el Perito Moreno? ¿Por qué Perón crea en 1951 el Instituto Antártico Argentino?
por el poder de la ciencia. La ciencia brinda un conocimiento que también permite saber cuáles son los recursos de un país, cómo trabajarlo, y en el caso de la Antártida, cuál es el interés de un país por el continente en donde está trabajando, y en el caso de Argentina, donde tiene legítimos derechos para un reclamo soberano. Gracias por la participación. No, gracias por el interés. Que usted quédese, que nosotros vamos a seguir con Científicos Industria Argentina así. Este es el laboratorio número 2, uno de los 8 que tiene rompehielo. Originalmente tenía 70 metros cuadrados de laboratorio y ponerle que parte de ellos iban en contenedores, porque no estaba previsto. Entonces esos 70 metros que tenían 2, 3 laboratorios, había uno en popa y no había mucha cosa. Y de repente hay como 400, 450 metros cuadrados de laboratorios, hay como 8 laboratorios, hay laboratorios por todos lados. Toda esta banda, toda la banda de estribor, en cubierta 1, es todo laboratorios. Después hay 2 laboratorios más arriba en el casillaje, el 7 y el 8, hay uno en popa. Sí, hay un montón de laboratorios que es para que trabajen los científicos. Todo lo que es circuito de agua salada para los laboratorios de los científicos, que antes no la tenían. Es decir, antes lavaban las muestras que sacaban con agua dulce, entonces contaminaban la muestra. O tenían que sacar, digamos, con otro método, agua salada del mar para lavar las muestras y no contaminarlas. Hoy tienen todos los laboratorios, además del sistema de agua dulce, de aguas grises, tienen un circuito de agua salada a efectos de que ellos puedan lavar sus muestras y no contaminarlas. Y se ha cumplimentado todas las exigencias que nos han pedido ellos en cuanto a fundamentalmente materiales. Por ejemplo, todas las mesadas, que son más de 25 mesadas, porque cada laboratorio tiene varias mesadas, con sus piletas, sus bachas, están todas hechas en material de inoxidable 316L, que es el acero inoxidable más caro que hay en el mercado. Todo, por supuesto, comprado acá en el país y fabricado acá. Son 313 personas que están arriba del buque y hay que alimentarlas a las 313 personas. Por eso es que tienen no solamente cocina, panadería, sino que tiene por lo menos abajo, tiene 9 cámaras frigoríficas, más las de cubierta, que tiene 2 cámaras sobre cubierta, para que tengan una idea de la cantidad de víveres que se llevan. Y también para proveer a todo lo que sean nuestras unidades que están en el sur del país. O sea que el buque está preparado para todo eso, ¿no? Actualmente estamos poniendo en marcha todos los equipamientos. Para uno decir, bueno, voy a probar un generador, hay todo un proceso de inspecciones, que funcionen las alarmas, que las tuberías estén en condiciones, que estén limpias. Hay una serie de procesos a cumplir. Una vez que está todo eso, se pone en marcha. Y después se empiezan las pruebas de funcionalidad. Toda esa etapa multiplicado por todos los equipos que hay es lo que estamos haciendo ahora. Nos encontramos en el compartimento de control eléctrico del rompehielos Irízar, donde se encuentran todos los tableros eléctricos de control del buque y los sistemas de alarma, monitoreo del buque, el control de los motores diésel de propulsión y el control eléctrico de la planta propulsora del rompehielos. En este módulo nosotros estamos preparándonos para arrancar los motores principales, para lo cual estamos chequeando todo el funcionamiento del sistema de arranque y parada desde estas unidades electrónicas y estamos verificando todas las alarmas que tiene el motor para saber que está protegido y que pueda ser arrancado con seguridad. Que en caso de que exista algún problema el motor se va a detener y no se va a dañar. Hay que pensar que el motor es un elemento muy grande, pesa muchas toneladas y que es muy difícil cambiar un motor en el buque si se llegara a romper. Habría que desarmar toda la estructura de metal que hay arriba del compartimento de máquinas para llegar a sacar un motor. Entonces tiene que estar el motor muy protegido para que no le pase nada antes de que
ocurra alguna falla, el motor debe pararse automáticamente. En este sector del compartimento tenemos el tablero de distribución eléctrica del buque, porque el buque, aparte de moverse en el agua, con los motores eléctricos que yo les expliqué, tiene que vivir como una pequeña ciudad flotante. O sea, hay que darle energía eléctrica también a todos los servicios auxiliares, que no son los principales de propulsión, que lleva el buque en su navegación. Las heladeras, los ventiladores, los hornos eléctricos, los aire acondicionados, las bombas de agua, todos aquellos equipos que necesitan existir a bordo de un buque y que en este buque prácticamente el 100% de esos mecanismos son eléctricos. Aquí en la sala de máquinas, donde están los motores diésel, se originó en el año 2007 el incendio que quemó los motores y los generadores y transmitió el calor y el fuego a gran parte del buque, por lo cual se hizo esta reparación. Todos los equipos que vemos en la sala de máquinas son nuevos, han sido renovados, han sido cambiados. Toda la estructura que se ve, todos los pisos que estamos caminando, las tuberías, es todo construcción e instalación por parte del astillero. Los 4.500 kilos los entrega el generador, son más de 5.000 caballos de fuerza. O sea, comparados con los que puede tener un auto, que puede andar en 100, 150, 200 caballos de fuerza, estos motores tienen más de 5.000, o sea que son de una potencia muchísimo más grande que la que un vehículo de ciudad puede llegar a tener. Pero para mover una estructura como la del rompehielos por el mar, embestir el hielo, subirse sobre el pack de hielo, se necesita este tipo de potencias. El proyecto Irizar cobijó a mucha gente. Tenemos la gente directa propia de la planta de Tantanor y mucha gente subcontratada. Subcontratada que tampoco es toda nacional. Tenemos gente que ha venido a colaborar en la reconstrucción del Irizar del extranjero. En total, yo podría decirte que cerca de los 1.400 personas han contribuido directa o indirectamente. Que hay mucha gente que contribuyó con el Irizar, trabajadores que nunca se han podido subir porque están en caldelería o están en cobrería o están en los talleres de electricidad, generando lo que después va a ser instalado en el Irizar, que tienen tanto mérito desde su propio taller como el que está en el barco. Lo que rescato de este trabajo que hemos hecho acá en el Irizar es el grado de compromiso que tuvo toda la gente. A mí particularmente me dio alegría en que se haya hecho acá en el país, algo que pensábamos que no lo podíamos hacer. Acá ustedes lo ven, lo pueden ver, es real, está hecho con nuestras manos, con nuestra gente. Que es una obra como no se ha hecho en la industria naval en la Argentina antes, por la tecnología, por el grado de complejidad que tiene el barco. Para el hecho de haber participado en esta obra y nada menos que como jefe de obra, y es un logro profesional que marca un hito en mi vida. La industria naval argentina necesita, como toda industria naval del mundo, que el país en el cual está cobijada tenga objetivos estratégicos nacionales. Eso significa que independientemente de quién esté gobernando, haya objetivos que trasciendan los gobiernos y permitan de alguna manera tener políticas estables.